Bueno, jóvenes, estamos dando inicio a la clase de hoy. Estimados muchachos, yo sé que muchos de ustedes están tratando de preparar para Faro. Algunos son alumnos de cuarto año y van a tener Faro hasta el otro año, pero están preocupados. Yo. Otros están en quinto año y están preocupados por lo que va a ser Faro para el otro año. Así es que trataré en lo posible de satisfacer las necesidades de los dos grupos. La idea de esta clase es explicarles brevemente, en el caso de los de quinto año va a ser un refrescamiento de conceptos, en el caso de algunos de cuarto año, y creo que la mayoría va a ser ver el tema nuevo de movimiento rectilíneo uniforme. Verán que en ocasiones voy a ser un poco más extenso con lo que ustedes recibieron con su profesor de física, y hablo porque aquí en esta presentación tengo tanto alumnos míos como alumnos que no son míos. Aquí se invitó a muchos alumnos de otras instituciones, quienes lo están viendo en el canal de YouTube. En este curso, bueno, en esta clase será un poco más extenso quizá que lo que vieron en ustedes en clases normales. Y esto porque estoy tratando de abarcar todos los puntos y detalles que podrían eventualmente salir en FAR. Vamos a estudiar el primer tema, movimiento rectilíneo uniforme, que el movimiento fue Galileo quien lo explicó por primera vez cuando dijo que el movimiento es causado por una fuerza. Y una vez suspendida esa fuerza, el cuerpo seguirá moviéndose, de no ser que haya una fuerza externa que lo frene. A esto más adelante se le llamó primera ley de Newton, ley de la inercia, pero eso lo vamos a ver más adelante. Así es que por ahora lo que es importante es que ustedes recuerden que significa movimiento rectilíneo uniforme. Y eso básicamente es movimiento en línea recta y a velocidad constante por ser uniforme. Movimiento rectilíneo en línea recta, uniforme con velocidad constante. Entonces, cada vez que tengamos una situación de movimiento donde el cuerpo viaja a velocidad constante, estamos hablando de una situación de movimiento rectilíneo. Lo primero que debemos de comprender en este tema es la diferencia entre distancia y desplazamiento. El desplazamiento es un vector. La distancia es un escalar. Si tenemos dos ciudades, una ciudad aquí que le vamos a llamar ciudad A y una ciudad acá que se llama ciudad B, y nosotros tenemos que ir de la ciudad A a la ciudad B, generalmente los caminos, así como lo que está aquí representado, son sinuosos, tienen muchas desviaciones. Entonces, si digamos de la ciudad A a la ciudad B, yo tuve que recorrer 50 kilómetros, eso se le llama la distancia recorrida. ¿Ok? En cambio, si nosotros tiramos una línea recta desde la ciudad A hasta la ciudad B, a lo que mida esa línea recta, que por ejemplo podría ser que sean apenas 10 kilómetros al norte, esto sería el desplazamiento. El desplazamiento es vectorial, por eso se representa con una flecha encima, mientras que la distancia es escalar, por eso su símbolo es una D sin flecha. ¿Ok? Ahora, en todos los ejercicios, la forma más fácil de averiguar un desplazamiento es siguiendo estos puntos que están aquí. Primero, localizar la posición inicial y la posición final. Segundo, trazar una recta entre ellas. Y tercero, ver cuánto mide esa recta y hacia dónde va. Esto va a ser la cantidad del desplazamiento y esta va a ser la dirección del desplazamiento. Eso es para trabajar con facilidad en las prácticas. En este caso específico de acá, tenemos que de la posición de la ciudad A a la ciudad B tiene un desplazamiento de 10 kilómetros al norte y una distancia de 50 kilómetros. Bien, veamos un ejemplo. ¿Cuál es el desplazamiento y la distancia en estos siguientes casos? Primero, aquí está la casa del muchacho y aquí está el colegio del muchacho. ¿Ok? Salió de la casa
y se fue y llegó hasta el colegio y recorrió 3 kilómetros al norte. Entonces, ¿cuánto va a ser la distancia y cuánto va a ser el desplazamiento en este caso? Vamos a ver, voy a crear una tablita fácil, la distancia, y aquí vamos a tener el desplazamiento. Bien, en este caso, ¿cuánto sería la distancia que él recorre? Recuerden que distancia es todo lo que se mueve, todo lo que camine. Entonces, aquí, ¿cuánto es la distancia total que él recorre? 3 kilómetros. Eso será. Y el desplazamiento, para el desplazamiento buscamos posición inicial, posición final. Trazamos una recta entre las dos y lo que mide esta recta es el desplazamiento. ¿Cuánto mide esta recta? Lo mismo, 3 kilómetros, pero como lleva dirección, será al norte. Entonces el desplazamiento va a ser 3 kilómetros al norte. Muy bien. Veamos ahora el caso B. Salgo de mi casa y recorro 3 kilómetros al norte hasta el colegio y regreso 1 kilómetro al sur. Entonces, regresó 1 kilómetro al sur. Vamos a averiguar cuánto fue el desplazamiento y cuánto fue la distancia. Bien. Distancia. ¿Distancia cuánto es? Es todo lo que se mueve, toda la distancia, todo lo recorrido. Entonces, para acá tenemos 3 kilómetros y para acá tenemos 1 kilómetro. Entonces, 3 y 1 serían 4 kilómetros la distancia. ¿Y el desplazamiento cuánto será? Entonces, vamos a ver, aquí llegó. Para el desplazamiento, ¿qué hacemos? Buscamos dos posiciones. Recuerden, primero localizamos posición inicial y final. Segundo, trazamos una recta. Y tercero, medimos esa recta. Entonces, para el desplazamiento vamos a buscar la posición inicial, que es la casa, y la posición final. Aquí es la posición final. ¿Por qué? Porque este es el último punto al que él llegó. Ahora trazamos una recta desde posición inicial hasta posición final. ¿Cuánto mide? Ok. A estos 3 de aquí, tenemos que restarle este 1 de acá. Esos son al norte y este es al sur. Entonces a 3 le quitamos 1 y me da 2 kilómetros al norte. ¿Pero por qué al norte? Porque de posición inicial hacia posición final viajamos hacia el norte. O bien, explicado de otra forma, porque el vector más grande es hacia el norte. Muy bien. Ahora recordemos vamos a revisar el tercer caso. Muy bien, dice, salgo de mi casa y recorro 3 kilómetros al norte hasta el colegio y regreso hasta mi casa. Entonces, nuevamente averiguamos desplazamiento y distancia. Entonces, salió y nuevamente se vino hasta el colegio. Y ahora se regresó de nuevo hasta la casa. Distancia, entonces. ¿Cuál es la distancia que él recorre? Distancia es todo lo que camina, todo lo que se mueve. Entonces, para allá fueron 3 kilómetros y para acá fueron 3 kilómetros. En total, 6 kilómetros. Esa fue la distancia. Y en cuanto al desplazamiento, pues para el desplazamiento buscamos posición inicial y final, trazamos una recta y medimos la recta. Entonces, buscamos posición inicial, posición final. A ver.
posición inicial, posición final. Y medimos la recta de aquí, desde posición inicial a posición final, lo que hay es un punto. ¿Y un punto cuánto mide? 0. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Este es un interesante caso, donde el desplazamiento es 0 kilómetros. Disculpen, donde el desplazamiento es 0 kilómetros. Se fue y vino, pero no recorrió nada. Y este es un caso singular de un desplazamiento que no lleva dirección, porque es la magnitud 0 kilómetros. Muy bien. Aquí están las respuestas. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta en este punto, muchachos? Vamos a ver. Abro la oportunidad de que me hagan alguna pregunta. Muchas veces hay situaciones donde nosotros confundimos los términos velocidad y rapidez, pero no son lo mismo. La velocidad es un vector, la rapidez es un escalar, como se ve en esta pantalla en este momento. La fórmula de velocidad es diferente de la fórmula de rapidez. La rapidez es un escalar y se lee rapidez es igual a distancia sobre tiempo. Esta M solo significa media de promedio y este triángulo solo significa cambio. Y cambio es variable final menos variable inicial. Por ejemplo, aquí le están hablando de cambio de tiempo, entonces sería tiempo final menos tiempo inicial. Por ejemplo, en un problema donde le digan cuál es la rapidez de un carro que recorre 100 metros entre los tiempos 5 y 8 minutos. Entonces ustedes ahí tendrían a 8 que restarle 5, tiempo final menos tiempo inicial. Pero no se compliquen, la fórmula básicamente de rapidez es distancia sobre tiempo, así simple, plano. Y todas estas cosas son adornos. En cuanto a la de velocidad, que es esta otra, se lee velocidad media es igual a desplazamiento sobre tiempo. Aquí lo que es importante es que usted solamente sepa que media significa promedio y que este triángulo es cambio nuevamente, pero lo vamos a usar de esta forma simple, desplazamiento sobre tiempo, así simple. Y entonces, para Faro es muy importante que ustedes distingan, sepan la diferencia entre rapidez media o velocidad media e instantánea. Para eso, recuerden que cuando hablamos de medio, estamos hablando de promedio. Y eso es porque se obtiene a partir de cálculos. ¿Ok? Entonces, toda rapidez o velocidad que se obtiene a partir de cálculos en su cuaderno, en sus prácticas, en sus ejercicios, son velocidades o rapideces medias. Y la instantánea se refiere a la velocidad del momento, en el instante. Y esa por lo menos la mide el velocímetro y el radar o la pistola Doppler. Esa es la que usan los tráficos. Los radares y pistolas Doppler. Entonces, sepan, resumen, media es la de los cálculos, instantánea es la de los radares o pistolas Doppler. Eso porque en Faro podrían preguntar en algún ejemplo de esto. Bien, esto es un resumen. En los ejercicios que son para Faro, a ustedes les van a presentar ejercicios como este. A ver, como este ejercicio. En el cual, en algunos casos, ustedes deben de observar primero que no tienen unidades homogéneas. Entonces, como no tienen unidades homogéneas, tienen que hacer la conversión. Hay muy pocos casos Faro que se dan así, pero nada impide de que haya una situación donde ustedes se lo presenten así. Entonces, si ustedes tienen una situación donde tiene datos en una unidad, por ejemplo aquí minutos, y en otra unidad, como vemos aquí, horas, lo que ustedes deben de hacer es trabajar con unidades homogéneas y convertir una, por ejemplo, minutos a horas, o convertir horas
kilómetros por hora a kilómetros por minuto. Pero lo que deben de tener son unidades homogéneas. En este caso le preguntan distancia. De la fórmula de rapidez es distancia sobre tiempo, nosotros despejamos la distancia. Tal vez en este punto algunos alumnos de alguna parte del país estén un poco extraviados cómo hacer despejes. Eso fue parte de la clase pasada. Para hacer despejes no es difícil. Cuando ustedes tengan una fórmula de 3 variables como esta, que tiene solamente 3 variables, rapidez, distancia y tiempo, lo pueden meter en un triángulo. Observen la magia aquí. V es igual a D sobre T. Yo puedo dibujar un triángulo así. Dijo el pintor. Ahí tienen el triángulo. A ver, vamos a darle vueltita. Y ahora sí, está más bonito el triangulito. Ya está más fácil. D, V y T. Y aquí está. ¿Pueden ver el triángulo? Entonces, siempre que tienen cualquier fórmula de 3 variables, lo pueden meter a un triángulo y con eso ya tienen todos los despejes. Sabiendo que los términos de abajo se multiplican y de arriba hacia abajo se dividen. Entonces, aquí ustedes van a tener que, por ejemplo, la rapidez es igual a la distancia entre el tiempo. Distancia entre tiempo. ¿Ok? Ahora, tenemos que el tiempo es igual a la distancia entre rapidez, porque puede ver que están de arriba hacia abajo. ¿Ok? Entonces se dividen. Tiempo es distancia entre rapidez. Y ahora vamos con... Opa, voy a algo más. Y ahora vamos con la de distancia. Distancia sería rapidez por tiempo. Distancia, rapidez por tiempo. A ver si explico nuevamente. Si yo quiero averiguar el de arriba, multiplico los dos de abajo. Si quiero averiguar uno de los de abajo, divido el de arriba entre el que quede. Por ejemplo, si quiero averiguar rapidez, divido distancia entre tiempo. Si quiero averiguar tiempo, divido distancia entre rapidez. ¿Ok? De esta forma, de esta única ecuación, yo ya saqué las otras ecuaciones que ocupo. Ok, ahora, queremos averiguar entonces la distancia, que es lo que pregunta el problema. Esta es la fórmula que yo tengo y es la fórmula que va a venir en... Entonces, distancia va a ser igual a la rapidez por el tiempo. Vamos a ver. Está haciendo bullilla. Entonces, distancia es rapidez por tiempo. Ahora, yo antes de poder hacer la operación de rapidez de 40 kilómetros por hora por 15 minutos, debo de observar que yo aquí tengo los minutos y aquí tengo horas. Como no son unidades homogéneas, yo no puedo trabajarlas. Primero debo de convertir los minutos a horas. Y hay varias formas. Si es un ítem de faro, a ustedes no le van a dar un punto más por hacer la conversión o algo así. Si es para su examen, su clase regular, ahí sí tiene que aprender conversión. Pero una forma es fácilmente decir, una hora son 4 fragmentos de 15 minutos. Entonces, 15 minutos son 0,25 horas. O sea, dividir una hora entre 4. Pero también
Si eso es difícil, entonces puedo hacerlo así, una simple conversión y decir 15 minutos, raya abajo, raya al lado, reflejo minuto para abajo y arriba escribo hora, escribo la equivalencia, una hora tiene 60 minutos. Ahora elimino las que son iguales y entonces agarro y multiplico 15 por una hora entre 60. Y esto me da 0.25 horas. Muy bien. Ahora ya tengo ese dato. Y lo voy a escribir aquí en vez del 15. Entonces tengo 40 kilómetros por hora por un tiempo de 0.25 horas. Ahora sí puedo cancelar hora con hora y obtener la respuesta. 40 por 0.25 da mitad de 20, 10. Ok, entonces, a ver, 40 kilómetros por hora por 0.25. Sí. La respuesta es 10 kilómetros. Ahora sí, en Faro, ¿cómo lo voy a escribir? Faro me va a aparecer de esta forma. Yo voy a escribir un 1 aquí y el 0 acá. ¿Y estos espacios para qué son? Para los decimales. Por ejemplo, que me hubiera dado 10.32. Aquí entonces hubiera escrito el 3 y el 2. ¿Entienden? En este caso, la respuesta es 10. Ok, básicamente eso es lo que tienen que recordar para Faro. Pero, hay dos detalles más que recordar o que prestarle atención. Hasta aquí, ¿cómo estamos? ¿Alguna pregunta? Me la pueden hacer en la herramienta ahí para hacer preguntas que ustedes tienen en el Zoom o me la pueden hacer en el grupo. ¿Alguna pregunta? A ver. Aquí tenemos una pregunta. Ah, ok, me están preguntando si los kilómetros no se ponen. Vamos a ver. Bueno, Dios mío. Ah, ok. En Faro no, porque Faro nada más le van a evaluar los números. Aquí usted no va a poder escribir 10 kilómetros, sino solamente el número. No vas a escribir solamente el número. Ok, parece que no hay más preguntas. Avanzamos entonces. Muy bien. Ya en esta otra situación, ustedes deben la experiencia, porque el ejemplo de número 7 de José Palito, es un problema que está en 3 dimensiones. Y deben de observar que tienen en realidad solamente a José Palito caminando 100 metros al este y 300 metros al sur. Por cierto, este es un ejemplo que podría venirles en Faro perfectamente. ¿Cómo se resuelve esto? Vamos a leerlo. A José Palito, su mamá le envió a la pulpería a comprar arroz. Si él estaba en la esquina del mercado cuando lo enviaron, de acuerdo al dibujo siguiente, recorrió 100 metros este hacia la escuela, entonces dobló 300 metros sur hasta llegar a la pulpería. Si tardó 9,5 minutos, ¿a cuál velocidad en metros por segundo caminó José Palito? Bien, le pregunto velocidad, que es el desplazamiento sobre el tiempo. ¿Cuánto va a ser el desplazamiento? El desplazamiento no es sumar 100 más 300. Eso correspondería a la distancia.
Y si ustedes lo hicieran así, 100 más 300 entre, ¿cuánto dice? 9.5 minutos. Hay varios errores. Porque en primer lugar, esto es una distancia, no es un desplazamiento. Y en segundo lugar, la respuesta le va a dar en metro por minuto y a ustedes se la piden metro por segundo. ¿Ok? Entonces tenemos primero que empezar a observar el problema y ver qué me están dando para resolverlo correctamente. Ok, empecemos. Averigüemos el desplazamiento. ¿Cómo se averigua el desplazamiento? Recuerden que son 3 puntos, 3 aspectos esenciales los que tienen que seguir. El primero de ellos es... El primero de ellos, averiguar el desplazamiento. Para el desplazamiento seguimos 3 pasos. Paso número 1, buscamos la posición inicial y posición final. Paso número 2, tiro una recta entre las dos, desde posición inicial hasta posición final. ¿Ok? Y paso número 3, lo que mide esta recta y hacia dónde va es el desplazamiento. Aquí tenemos una hipotenusa. ¿Pueden verlo? Tenemos un triángulo rectángulo. Como es un triángulo rectángulo, aquí se nos está formando una hipotenusa. Entonces, este desplazamiento corresponderá a esta hipotenusa. ¿Y cómo diantres lo saco? Bueno, eso es un tema de materia de vectores, sí, de matemática, eso. Simplemente esta hipotenusa va a ser la raíz cuadrada de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Vamos a ver cuánto nos da. Y me da 316. 316.2. Voy a dejarlo así, 316 metros. Entonces, el desplazamiento son 316 metros. Profe, y el punto 22, yo lo estoy ignorando. Yo. Si ustedes quieren ponerlo, está bien. Pongamos 22 metros. Profe, a mí me dio 316.24, 23. Está bien, su calculadora está redondeando, no hay problema. Da lo mismo. Entre el tiempo, ¿uso yo estos 9,5 minutos? No, voy a convertir estos 9,5 minutos a segundos. Entonces, voy 9,5 minutos, min por acá, segundo por acá, 1 minuto son 60 segundos. Entonces 9.5 por 60 me da 570 segundos. Esto es lo que yo usaré como tiempo aquí, 570 segundos. Ahora sí, hago la división, 0.55 metros por segundo. Vamos a ver, tenemos 4 preguntas por acá. ¿En Faro afectan los decimales? Generalmente no, porque los profesores que revisan Faro deben de considerar que ustedes tienen amplitud de respuestas y deben de redondear. Eso sí, lo que sí afecta es el redondeo. Ustedes deben de redondear en la medida de lo posible a 2 decimales. O sea, en el tercer decimal, después de la coma, el tercer número debe de ir redondeado. Alguien pregunta, ¿no son 50 minutos? No, tal vez es que no estás viendo la pantalla bien, pero aquí dice 9.5 minutos. No dice 50 minutos. ¿Ok? Y a ver si hay otra pregunta. No, creo que eran todas las preguntas que había.
Esas eran las preguntas que había. Bien, entonces, ¿cómo escribimos la respuesta ahora en Faro? La respuesta es esta, 0.A, hay un error, porque todavía falta la dirección. Pero en este problema no me están dando espacio para poner la dirección. Aunque la dirección yo la voy a escribir así. Y ojo al dato, presten atención al detalle de la dirección. Me ubico en un eje de coordenadas cartesiano. Vea cómo yo voy a poner el eje. Aquí está el eje de coordenadas cartesiano. ¿Ok? Esto va a ser norte. Abajo va a ser sur. A la derecha va a ser este y a la izquierda va a ser oeste. Entonces, esta diagonal va a viajar al sureste. Al sureste. Entonces, la respuesta completa será 0.55 metros por segundo al sureste. Profesor, es que mi profesora me enseñó a hacerlo diferente. Ella me enseñó a que yo, o profesor, a que yo debía, ya les explico, a que yo debía de averiguar este ángulo de aquí y reportar el valor de este ángulo acá. Por ejemplo, si este ángulo hubiera sido 280 grados, pongamos. Un número loco. Estoy inventando. Entonces yo tendría que poner 0.55 a 280 grados. ¿Es correcto eso? Sí, es correcto. Son dos formas diferentes de representar la misma respuesta. Dando al sureste es menos exacta, pero si hubiese querido decir más bien al sureste 280 grados, ya la hicimos completamente perfecta y bella. Eso es una respuesta completa. Entonces, en Faro, ¿cómo la reporto? En Faro la reportaría así. 0.55. Y el metro por segundo, el sureste y el 280 no lo escribirías, pues no te dan espacio para hacerlo. ¿Ok? Es más, es probable que un ítem de estos más bien aparezca con las opciones A, B y C, donde aquí le digan a usted, bueno, el resultado de 400, fijo, hubiera sido 400 entre 9.5, a ver, 5.42. Entonces, fijo, que en Faro la primera opción hubiera sido aquí, a ver, 42 metros por segundo al sureste. Otra opción hubiera sido 0.55 metros por segundo al noreste. Y otra opción 0.55 metros por segundo al sureste. O bien podrían haber, en vez de puesto aquí al noreste, aquí lo hubieran puesto a 280 grados. Presten atención a eso y presten atención a lo que yo hice aquí. ¿Qué hice aquí? Yo calculé la opción errónea, donde el alumno decía, el desplazamiento es 100 más 300. Entonces sería 400. Y para terminarlo de rematar, lo divide entre 9,5 minutos. Entonces, al dividir 100 da 42. Y es que en Faro así es. Las respuestas son calculadas, no son inventadas, son calculadas. Así es que a usted le va a dar la respuesta a otro le va a dar la respuesta B, y a otro le va a dar la respuesta C. A todo el mundo le va a dar la respuesta, porque lo que se trata es de medir el que sabe, no de medir el que haciendo cálculos a lo loco le dio un resultado.
Tenemos otra pregunta. Muy bien. Entonces, este era el segundo detalle que yo quería que ustedes tuvieran presente para Faro. El tercero es que van a venir preguntas de razonamiento, algunas muy fáciles, como esta, donde ustedes tienen que interpretar, si usted va manejando un automóvil en una zona escolar, en la carretera se encuentra el rótulo anterior. ¿Cuál es el rótulo anterior? El que dice que la velocidad máxima es 25 kph, que hay un montón de errores, hasta que me enchilan los ojos cuando veo esos rótulos, pero bueno. Entonces usted mira el velocímetro de su vehículo y es tal como el de la imagen que está abajo. ¿A dónde debería estar la aguja de rapidez para que sea exactamente la máxima permitida? O sea, debemos de tener la aguja en 25 kilómetros por hora. Debería estar. Aquí, en este caso, usted debe de observar que la escala, vamos a ver, observe que esta escala pequeña de acá es de kilómetros por hora, mientras que esta grande es de millas por hora. Entonces, si dice que la velocidad máxima es 25 kilómetros por hora, ¿a dónde debería estar? Bien, observe. Aquí hay 0 kilómetros por hora, aquí hay 20, aquí 40, acá 60. Si de aquí a aquí hay 20, esta escala es 10. Si de aquí a aquí hay 40, esta escala son 30 en este punto. Entonces, de 20 a 30, el centro es 25. Por lo tanto, es la opción A la que corresponde al máximo de rapidez. Pero, profesor, revisando las respuestas, estamos en la número 11. Dice que es C. Pues la tenemos que cambiar a A. Es un error. Sí, había un error en ese ítem. Muy bien. ¿Y por qué es que ese ítem es tan importante, muchachos? Porque Faro lo que le interesa es que ustedes encuentren aplicación práctica de las cosas. Los ítems anteriores también son prácticos. Uno no le quita propiedad al otro. Bien, estamos terminando por acá con esta sección y vamos a empezar lo que son gráficas. Si hay una pregunta específica. Ok, voy a ver preguntas que tengo aquí en el Facebook. Vamos a ver. El primer video de Faro, no hay. ¿Dónde puedo ver el primer video de Faro? No hay. Fue una transmisión en directo y no hay. ¿Por qué esta es la primera parte? ¿Cómo conseguir? ¿Por qué esta es la segunda parte? ¿Dónde está la primera? Bueno, vean, muchachos, voy a explicarle a todos. Hay un cronograma que está en fisicalinda.com. Fisicalinda.com, menú otros, abajo dice Faro. Fisicalinda.com, menú otros, abajo dice Faro. Toman nota. Cuando van a Faro, ahí se les explica en esa página todo el cronograma que hay y las fechas que vamos a tener en directos, las clases. En este mismo canal van a estar las clases. Entonces, ustedes van a poder tener el orden de qué páginas estudiar, de dónde estudiar, cómo hacer. Porque el cronograma es para llegar de aquí a octubre y terminar los programas de cuarto y quinto si nos apegamos a ese cronograma. La idea es que ustedes descarguen el libro, que es gratuito para Faro, estudien los temas asignados para esta semana y hagan las prácticas en línea también. Y después de estudiar y hacer las prácticas en línea, vengan a la clase con todas las dudas para yo aclarárselas aquí. Entonces, venimos, aclaramos, terminan ustedes la práctica, arreglan sus cosas
estudian el otro tema, tienen una semana, la semana siguiente prácticas, porque están ahí en el mismo cronograma, y seguido, entonces seguimos con ese ritmo. Cada 15 días van a tener prácticas, clases, y en fisicalinda.com también tienen acceso a prácticas para Faro en física. Si ustedes las hacen, ellas automáticamente se autorrevisan y le van a decir qué puntaje tiene usted. Si usted logra para arriba de 80, ustedes van a ir fijo, bien preparados para Faro en física. ¿Ok? Entonces, todo está en fisicalinda.com. Segundo, profe, al terminar en vivo, ¿usted podría subir el video ya grabado? Yo creo que no. No he explorado esa posibilidad, pero creo que no tengo la posibilidad. Voy a ver. Esa no me la sabía. Está bueno que estén aprendiendo. Pura vida, madre, pura vida, tuanis. Profe, voy al baño. Está bien, vaya al baño. No entiendo nada. Estamos para eso, para aprender. 15. ¿De cuál grupo hablo? Ok. Chicos, yo tengo un grupo con mis alumnos a los cuales les estoy dando prioridad. No por nada, sino solo porque son mis alumnos. Entonces, con ellos sí tengo un grupo y están accesando a esta misma clase, pero en Zoom. Entonces, ellos sí pueden hacerme preguntas y otras cosas ahí directo. Pero, sin embargo, les estoy dando la oportunidad de hacer las preguntas por acá. ¿De dónde son estas prácticas que estoy haciendo? Me están preguntando del libro Preparándose para Faro, que está en fisicalinda.com. fisicalinda.com/descargas. El último, Preparándose para Faro, es ese. Tienen que descargarlo con buena conexión a internet porque es pesado, o en la computadora o pegado al Wi-Fi, porque si lo descargan con datos, uno, le va a comer todos los datos. Dos, va a durarles o no les descarga. Bien, vamos a avanzar porque seguimos con el tema de gráficas. Me preguntan por acá, en el rótulo la palabra velocidad hay que cambiarla por rapidez. Sí, es correcto. Los rótulos, y lo voy a presentar en este momento, este rótulo que ustedes han visto miles de veces por todo lado, y yo dije hace un ratito que hasta que me enchila los ojos, es porque de verdad está re mal por todo lado. Vamos a hacer algunas pequeñas correcciones. Primero, esto no es kph, estos son kilómetros por hora. Segundo, la hora nunca se representa como mayúscula, es minúscula el símbolo. El kilo, nunca, kilo es una mayúscula, kilo es una minúscula, minúscula. Ok, voy a hacerla de nuevo, que está muy feilla. Y no es P de por, sino un slash, como ya lo expliqué. No es velocidad, esto es una rapidez. ¿Por qué? Porque no hay dirección. Y no se escribe máxima así. En los rótulos no debieran de gritarnos nunca, debería de ser así. ¿Cuál es la diferencia? Que uno no debe escribir en letras mayúsculas. Eso es falta de respeto al lector. Así es que, en resumen, este rótulo lo único que tenía bueno son los números y los círculos y el rectángulo. Listo. Vamos a ver qué otra pregunta tenían estos muchachos por acá. Profe, el tema de la siguiente clase que debemos trabajar, ¿cuál sería? Refiérase a fisicalinda.com, menú, otros y Faro. Ahí está todo el cronograma. Profe, ¿puede mandar el link del grupo para ingresar a Fisicalinda? Es que me interesa otra vieja. ¿Le interesa otra vieja? Es fisicalinda.com. Así de simple. Bien, vamos a continuar. Gráficas del movimiento rectilíneo uniforme. Vean, en gráficas ustedes lo que deben de recordar es que básicamente, primero deben de observar qué son los ejes. Cuando ustedes se enfrenten a una gráfica, observen de qué es la gráfica. ¿Qué tengo yo en esta gráfica? Por ejemplo, en este caso, usted tiene una gráfica de distancia.
versus tiempo. Entonces, la curva lo que me está graficando es la relación de la distancia en el tiempo. ¿Cuál relación hay de la distancia en el tiempo? Y aquí lo único que yo estoy interpretando es que a medida que el tiempo está transcurriendo, la distancia está aumentando. ¿Ok? Por otro lado, cuando ustedes ven una gráfica, deben de observar que el juego, básicamente el juego es subir, pegar con la curva y devolverse al otro eje. Subir, pegar con la curva y devolverse. Subir, pegar con la curva y devolverse. Profesor, ¿no debería de llegar a 2? ¿No debería llegar a 3? No necesariamente. La curva se acuesta a donde ella quiera. ¿Cómo? Por ejemplo, podría ser que yo tuviera esta curva así. Y entonces el 1 hubiera llegado muy abajo. Y el 4 hubiera llegado apenas a 1,5 más o menos, etc. O sea, la curva va por donde quiera. ¿Sí? Bien. En la gráfica de distancia versus tiempo, la curva representa una rapidez, porque la rapidez es la distancia entre el tiempo. La distancia entre el tiempo. Aquí, por ejemplo, yo puedo averiguar cuál es la rapidez que existe entre los tiempos 2 y 4 segundos. ¿Pero cómo, profesor? Fácil. Mira, se lo voy a explicar así. Rapidez es distancia sobre tiempo. Pero como tenemos dos tiempos, entonces lo vamos a hacer diferente. Tiempo final menos tiempo inicial. Y como para cada tiempo va a ir a una distancia diferente, entonces vamos a hacer distancia final menos distancia inicial. Profesor, todo muy bien, pero a mí el profesor me las enseñó diferente esta fórmula. Me la enseñó así. V es igual a df menos di sobre tf menos ti. Es la misma. Y de hecho, hay muchas variantes. Algunos no usan f, no usan i, sino que usan unos y doses, y etcétera. Al final, lo que es importante es de que usted interprete que siempre va a ser final menos inicial. En bachillerato aparece, disculpen, en Faro aparece con esta forma. Final menos inicial. Y siempre que una variable lleva un 0, siempre va a significar inicial. ¿Ok? Entonces, en este caso, tenemos distancia. Yo les recomiendo siempre empezar abajo, con los tiempos. Tiempo final menos tiempo inicial. De estos dos, ¿cuál es el final? Y el último, por supuesto, el último acá. ¿Y cuál es el inicial? Este de aquí. Entonces, final sería 4 menos 2. ¿Listo? Y ahora con las distancias que hago, vean qué fácil que es. Vamos al tiempo 4. ¿Dónde está el tiempo 4? Aquí está el tiempo 4. Entonces, yo voy a subir y me devuelvo al otro eje. Llego como por aquí. Profe, pero mi regla me llevó un poquito para abajo. Mi regla me llevó... No se preocupen. Si eso ocurre en Faro, si no tienen datos exactos, Faro tendrá que aceptarle el dato inexacto que ustedes tengan. Pero en Faro va a ser exacto. En Faro, por ejemplo, a ustedes les va a aparecer una recta, no como esta. Una recta bien recta, así. Para que ustedes no tengan pérdida y no tengan quite, como decir, es que a mí me dio esto, a mí me dio lo otro. Ok, entonces ahí. Tiempo 4 nos da a 3.5, entonces yo escribo aquí 3,5
metros. Menos. Vamos ahora. Tiempo 2 segundos. Para 2 segundos, ahora subo. Vengo acá y me devuelvo. Aquí, más o menos aquí es. Entonces me da 1,5. 1,5 metros. Al resolver esto, me da 1 metro por segundo. Entonces, ¿cuánto es la rapidez? La rapidez es de 1 metro por segundo. Profesor, no le estoy entendiendo nada. Disculpe, estoy perdido. Ok, a manera de resumen. Si te enfrentas a una gráfica de distancia versus tiempo y le piden averiguar la velocidad, suba hasta pegar con la curva, se devuelve al otro eje, sube hasta pegar con la curva, se devuelve al otro eje y escribe los valores en la ecuación df menos di entre tf menos ti. Y resuelve, así de simple. Ahorita vamos a ver un resumen. ¿Ok? Bien, vamos a avanzar un poquito. ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguna preguntilla por ahí? Voy a revisar el YouTube. Saludos desde Bribri. ¡Wow! Gusto saludarlos a ustedes también. ¡Qué bueno! Esta es una gráfica de qué? Con lo que yo les he enseñado, ¿qué interpretan ustedes de esta gráfica? ¿Qué entienden? Vamos a ver. Empecemos. Lo primero que deben de observar, esto. ¿De qué es la gráfica? Es de distancia y tiempo. ¿Qué significa esto? Que en el tiempo 0, el cuerpo estaba a 3 metros. En el tiempo 1, estaba a 3 metros. En el tiempo 2, estaba a 3 metros. En el tiempo 3, estaba a 3 metros, etcétera, etcétera. Entonces, en todo momento, durante los 5 segundos, el cuerpo no se movió. Estuvo en reposo. ¿Por qué estuvo en reposo, profesor? Porque estaba a 3 metros. Digamos que este sea el arbolito de mango de su casa. Este sea usted. Y que de usted al arbolito haya 3 metros. Y usted estuvo ahí mientras su reloj estaba caminando y caminando y caminando y caminando. 5 segundos. No se movió. Esta gráfica fue la que se construyó. Profesor, no entiendo por qué. Ok. Es porque la distancia ni aumentó, o sea, usted no caminó para allá, ni disminuyó. O sea, usted no caminó para el árbol. La distancia se mantuvo igual. Pero el tiempo no se detuvo, el reloj no se detiene, entonces iba 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos y no cambió. Esa curva representa la curva de un cuerpo en reposo. ¿Estamos? Bien. 2 detalles más interesantes para que no se confundan. Las gráficas podrían tener 2 orígenes. Uno, el origen de la gráfica. Y este vértice de aquí, eso se llama el origen de la gráfica. ¿Ok? Pero también puede tener origen del movimiento. Y el origen del movimiento es donde empieza el cuerpo a moverse. O a no moverse. O donde empieza la curva. Esto de aquí, en esta gráfica, es el origen de la curva, el origen del movimiento. En esta gráfica, el origen de la gráfica es aquí, y el origen del movimiento es ahí mismo. Los dos coinciden. Por eso a este punto, por eso es que a este punto se le llama origen. Profesor, pero alguien podría entonces decir que
¿Este es el origen? Sí, porque está hablando ahora del origen de la curva. Esto se llama curva en física. Como ustedes ven, en física no todas las curvas son así. En las gráficas las curvas son líneas rectas. O pueden ser líneas rectas, no todo el tiempo. Bien, vamos a avanzar y para darles una buena noticia, este es un resumen de todo lo que son estas gráficas. Alguien nos puso música por ahí. Ok, este es un cuadro resumen de todo lo que son gráficas. Este tipo de gráfica específica. Entonces, por ejemplo, si me piden la distancia, dice solo se mide en el gráfico. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, en esta gráfica de aquí arriba, me dicen, ¿cuál es la distancia en tiempo 1? Solo lo mido en el gráfico es, vengo a tiempo 1, subo, y digo, la distancia son 2 metros. Solo lo medí en la gráfica. Posición, solo se mide en el gráfico. Es vectorial, ocupas dirección. Por ejemplo, digamos que le hubieran dado esta gráfica y le dan además una rosa de los vientos que diga norte, sur, este, oeste. ¿Ok? O que tal vez en el enunciado hubieran dicho, este es una persona que caminó al sur y luego al norte. Tal vez le hubieran dado un enunciado como ese. Entonces, cuando me piden posición, dice solo se mide en el gráfico, es vectorial, ocupas la dirección. Por ejemplo, le preguntan, ¿a qué posición, en qué posición está en tiempo 1? Tiempo 1, aquí. ¿Qué posición está? Ok, está a 2 metros al norte. ¿Por qué al norte? Por dos razones. Una, el enunciado dice que caminó al sur y luego al norte, pero aquí está a 2 metros al norte del origen. Aquí es 0 metros y para allá es norte. Para acá es sur. Entonces, en este momento, cuando él está en la posición 1 segundo, está a 2 metros norte. Bien, desplazamiento. Si le piden desplazamiento, vea la longitud entre punto inicial y final y la dirección o sentido. Aquí viene otro detallito. Por ejemplo, que le digan a usted, ¿cuál es el desplazamiento? Vamos a ver. ¿Cuál es el desplazamiento entre tiempo 1 y tiempo 4 segundos? Observen. Entonces pensamos. Dice aquí, el desplazamiento, vea la longitud entre punto inicial y final y la dirección o sentido. Entonces, posición inicial, tiempo 1, aquí sería posición inicial. Posición final es en tiempo 4. Aquí sería la posición final. ¿Cuál es la posición inicial? Entonces es 2 metros. ¿Cuál es la posición final? Es 3 metros. Entonces, dice, vea la longitud entre posición inicial y final y la dirección o sentido.
¿Cuánto hay desde posición inicial hasta posición final? Hay solo 1 metro. ¿Pero 1 metro hacia dónde? 1 metro hacia el norte. ¿Por qué hacia el norte? Porque vamos hacia arriba. Para allá es norte, según el marco de referencia de aquí. ¿Ok? Eso es si me piden desplazamiento. Y si me piden velocidad o rapidez, usa la fórmula respectiva, la velocidad o la rapidez usando distancias y la velocidad usando desplazamientos. Desplazamientos de acuerdo a lo que aprendimos. Así es como se sacan los desplazamientos. Y aceleración, en este tipo de que son distancia versus tiempo, la aceleración de una curva horizontal es 0. ¿Por qué? Porque en las curvas horizontales el cuerpo está en reposo, entonces no tiene aceleración. Y en las curvas inclinadas no las averiguaremos. Para Faro no viene a averiguar aceleraciones así. Entonces en este libro luego vienen unas practiquillas, aquí ustedes escriben las respuestas y por cierto, ahí están las respuestas abajo. Todas las prácticas tienen respuestas. Profesor, es que yo no entendí, vamos a ver. Yo no entendí cómo hacer esta práctica de profundización. Si ustedes entran a este link de Física Linda, con su membresía de alumno, les va a entrar sin ningún problema. Los va a llevar. Si ustedes no tienen membresía, permítanme y les muestro qué va a pasar. Ok, si ustedes no tienen membresía, les aparece así. No inscrito. Contenido restringido. Lean, por favor. Dice, clic aquí para ingresar. Debes adquirir una membresía. La membresía demo es gratis, pero limitada. Si ya tienes membresía, entonces debes ingresar al sistema dando clic aquí. Entonces, ¿usted qué hace? Le da clic acá. Elige la membresía. Si usted puede pagar los $4 por año, entonces selecciona esto y lo paga. Si no puede pagar, entonces elija la membresía Demo Alumno. Si usted va, más bien está preparando para Faro, son $10. Porque Faro incluye la membresía de cuarto y de quinto. Incluye un montón de material y hasta estos videos. Entonces usted elige esta más bien. Esta es la que tienes que elegir. Pueden elegir hasta en grupos. 4 personas se ponen de acuerdo y compran la membresía, eso no hay problema. Bueno, muchachos, eso era sobre esto. Vamos a ver, volvemos otra vez a la clase. Bien, aquí ustedes tienen un montón de práctica. Entre la práctica que tienen asignado hacer esta que es una práctica para Faro. Y en la práctica para Faro, vean lo que va a ocurrir. Déjenme y les muestro, chicos, porque es muy importante que ustedes sepan a qué tienen acceso. Vean, para la próxima clase, dentro de la programación que ustedes tienen esto. Ok, ven. Cuando ustedes van a uno de esos links, le lleva acá y práctica final. Y viene la práctica. Ustedes escriben la respuesta, las van leyendo, tienen todo el tiempo, aquí no van contra reloj ni nada, resuelven, en algunos casos vienen hasta pistas como este, ¿ok? Al darle clic a enviar, entonces el sistema hace el cálculo de qué puntuación tiene usted. Y le va a decir, por ejemplo, el promedio de todos los que han hecho han sacado un 55, pero usted sacó un 14, o sea, no está ni siquiera llegando al promedio. Entonces tienes
sugiero que vuelva a estudiar el tema. Ese es el valor de todas estas prácticas. Hay, de hecho, ahí mismo, hay en el menú otros, está exámenes. Aquí ven que ustedes tienen 3 fogueos específicos para pago y además vienen exámenes por tema. De todas formas, en la distribución, en la programación que tenemos, que ustedes la pueden descargar de fisicalinda.com. Aquí estamos, vamos a ver, entonces, hoy es 6 de abril. De hoy hasta el próximo lunes van a hacer estos ejercicios. Luego, del 13 al 19 de abril, tienen una semana para estudiar MRUA. El 20 de abril es el próximo directo que vamos a tener. 20 de abril. Entonces, van a tener del 21 al 26 para hacer estos ejercicios. Y luego, del 27 al 3 de mayo para estudiar caída libre y movimiento parabólico. El próximo directo va a ser el 4 de mayo. Y así nos vamos a ir. Aquí está el cronograma que ustedes van a estar siguiendo. Todo esto es de Física Linda. Ustedes nada más lo descargan y se ubican. Entonces, ténganlo claro. El próximo tema va a ser MRUA el 20 de abril. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Duda, queja o comentario? En las gráficas puede que el movimiento sea al oeste o al sur. Es correcto, es correcto. De hecho, voy para acá. Puede que en esta gráfica nos pusieran norte, sur, este, oeste. Puede ser que no dieran nada de esto, de norte, sur, este, oeste, sino que más bien dijeran algo así, como este, nada más. Entonces, ¿qué significaría eso? Que para allá es 1 metro, 2 metros, 3 metros, etcétera, al este. O puede que no lo dijera aquí, que aquí no dijera nada, sino en el enunciado. La siguiente gráfica, distancia versus tiempo, corresponde al movimiento de un caballo, responde a lo que se solicita. Por ejemplo, pudieran haber agregado aquí un caballo al norte. ¿Ok? Entonces, podría ser que se lo hubieran agregado aquí en el enunciado. Pueden ponerlo acá, pueden ponerlo como una rosa de los vientos, pueden ponerlo de muchas formas diferentes y variadas. Profe, eso que está en la pantalla del cronograma lo puedo descargar sin tener membresía. ¿Es correcto? Esto es gratuito, completamente gratuito. Usted puede entrar a fisicalinda.com menú otros, faro, y de ahí descargar el calendario, el cronograma y todo. No tiene problemas de acceso. Lo único que es restringido es si usted quiere ver los videos adicionales, hacer las prácticas en línea o hacer eso. Ahí sí tiene que pagar los $10 por la membresía. Pero si no, con las clases y con el material gratuito usted tiene suficiente. Estoy para servirles, de hecho. A mí se me dificulta la hora de acomodar para sacar la hipotenusa en el desplazamiento. ¿Tiene alguna ciencia detrás? ¿O cómo es que se acomoda para que salga? Bien, Cristel, cuando usted tiene una... Ok, dice, este es del tema de vectores, también es movimiento rectilíneo uniforme, perfectamente puede ser un ejemplo de MRU. Tarzán trata de cruzar un río dirigiéndose perpendicularmente a la orilla. El río tiene una corriente de agua que viaja a 1 metro por segundo y él lo cruza nadando a velocidad constante de metros por segundo. ¿Cuál es la velocidad resultante que tiene y en qué ángulo respecto a la orilla? Entonces, aquí está el río. ¿Ok? Aquí está Tarzán, que trata de cruzar para allá. El río va para allá a 1 metro por segundo. Tarzán, que está tratando de cruzar hacia allá, lo hace a 3 metros por segundo. Si el agua va hacia allá,
lo que va a ocurrir con Tarzán es que evidentemente se va a doblar para allá, ¿verdad? Va a terminar llevándoselo la corriente. Entonces, podemos formar un triángulo. Podemos decir, vamos a ver, podemos decir, tengo la velocidad del agua para allá, 3. Tengo la velocidad del río para allá, 1. Y la diagonal que se forma entre ellos dos es la velocidad final de Tarzán. Lo voy a representar aquí en el dibujito para que lo vean con más claridad. Este es Tarzán, trata de cruzar para allá a 3. Esta es el agua, viaja para allá a 1. Y él va a terminar desviándose como así. ¿Ok? Entonces, como ven, aquí se formó nuevamente un triángulo. Aquí, acá. ¿Ok? Lo tenemos aquí, este triángulo. Un lado 3, el otro lado 1 y esta es la hipotenusa. Profesor, pero allí yo veo otro triángulo. Yo veo este de aquí. ¿No es lo mismo? A ver, Sí, es el mismo. Ahí ustedes tienen este lado que mide 3 y este lado que mide 1. Y esta va a ser la hipotenusa. Y esta y esta hipotenusa van a medir exactamente lo mismo. La diferencia es con el ángulo. ¿Qué pide en qué ángulo respecto a la orilla? Y la orilla está de este lado. Entonces el ángulo que me piden es este de aquí. No es este de aquí. Porque este es el ángulo que se forma respecto a la trayectoria de Tarzán. ¿Ok? Este ángulo es respecto a la trayectoria de Tarzán. Respecto a la orilla, yo tengo este ángulo de aquí, que es alfa. ¿Ok? Por eso, si solamente interesa el tamaño de la hipotenusa, puedo usar cualquiera de los dos. Pero si me interesa esto, este ángulo, será mejor este triángulo. Y ahora ya lo tengo. Hipotenusa sería raíz cuadrada de 3 a la 2 más 1 a la 2. 3 por 3, 9, y 1 por 1, 1, 10. Raíz cuadrada de 10 que da 3.a. Esa sería la respuesta. Pero bueno, básicamente lo que tiene que hacer, ¿qué tiene que hacer usted para saber cómo acomodar el triángulo? Imaginarse la situación real y empezar a tirar las líneas. Generalmente son triángulos rectángulos. A su nivel son triángulos rectángulos, casi siempre. De hecho, en Faro serán triángulos rectángulos, en términos generales. Bien, jóvenes. Ha sido un gusto saludarlos. Ya estamos terminando el directo aquí. El en vivo aquí. Y saludos a todos. Ha sido un gusto y un placer. Que tengan linda tarde. Hasta luego. Hasta luego.